Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Señores, estamos en un curso de apologética. ¿Qué es apologética? Defensa de la fe. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Una introducción donde dijimos qué era la apologética, fuentes de la apologética, la necesidad de defender nuestra fe, la razonabilidad que tenemos al momento de creer. Muy bien. Después empezamos la parte de apologética a los no creyentes, fundamentalmente ateos y agnósticos. En esto, ¿qué hemos visto? Dios existe. ¿Se acuerdan? Y nos dedicamos una parte importante a hablar de la existencia de Dios, de cuáles son los argumentos, que siempre serán invitaciones, Es decir, finalmente la creencia en la existencia de Dios siempre deja espacio a la libertad de la persona. La voluntad nunca se va a ver obligada a creer. Porque, repito, aunque uno presente los argumentos más sólidos, una persona podrá perfectamente decir, es que no quiero creer, no quiero creer. Finalmente, la duda de la existencia de Dios no es producto de la razón, fundamentalmente es producto de la voluntad. No quiero creer, porque hay razones suficientes para creer, porque es mucho más razonable creer que no creer. Pero hay personas que definitivamente no quieren creer. Entonces hablamos de argumentos para creer, argumento cosmológico, ¿se acuerdan? Nada surge de la nada, si la creación existe necesita un creador, el orden mismo del cosmos manifiesta un diseño inteligente de la creación y todo diseño inteligente tiene detrás una mente creadora, la inteligencia es la que produce el orden no se produce de la casualidad. Si yo tiro 20 pares de zapatos, no van a caer todos organizaditos, la casualidad no me genera ese orden. En cambio, si yo veo pares de zapatos organizados, sé que alguien los organizó, una mente inteligente ahí detrás. Vimos el argumento ontológico, vimos el argumento moral, o sea, vimos varios argumentos. Si no lo han visto, por favor, hay que ver el video. Estamos en la segunda parte de apologética a los no creyentes, que se llama la iglesia en la historia, ¿cierto? Religión en la historia. Y cuando hablamos de religión en la historia, entonces hemos dicho varias cosas. Hemos dicho, en primer lugar, que siempre ha estado presente la idea de Dios. Siempre, en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Decíamos de Aristóteles esta frase de si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. Decíamos además que el cristianismo es la religión de la razón. Al punto que los primeros cristianos eran considerados por los paganos como ateos. Los primeros paganos que tenían muchas deidades, muchas divinidades, acusaban a los cristianos de ateos, porque los cristianos aseguraban que no existían tantas divinidades, que existía un solo Dios. Los cristianos aseguraban que la creación no era divina, sino que era producto de un creador, que la creación no tenía una personalidad, como estos que decían que el agua tenía la personalidad del dios Poseidón, que el fuego de este otro, que el cielo de este aquel, que en el Olimpo o el Hades, o sea, siempre estaban refiriéndose a que la creación tenía como un dios cada uno. Por consiguiente, nunca podían desarrollar ciencia, solo producto de la despersonificación o de la desacralización de la creación se pudo empezar a investigar. Esto es muy importante porque la ciencia surge en el contexto cristiano debido a que los cristianos entendemos, lo que decía el libro de la sabiduría, que Dios hizo todo con número, peso y medida. Es decir, que hay unas leyes inscritas en la creación que se pueden estudiar y que se repiten y que se pueden observar y que se pueden calcular y que se pueden medir. Eso finalmente dará origen a lo que se conoce hoy como ciencia. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
Hablamos también de que existe un complejo católico. Hablábamos de Philip Jenkins, este famoso historiador protestante de la Universidad de Pensilvania, que decía que el último gran prejuicio es el prejuicio anticatólico. Finalmente, hoy no se puede hablar de nadie ni contra nadie, pero en cambio la iglesia la puedes ensuciar, vilipendiar, empuercar, ningunear, cosificar, pisotear, y a nadie le importa, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque tenemos un prejuicio, porque nos hemos creído todo lo que una relectura anticatólica de la historia nos ha dicho. O sea, nos han dicho que la iglesia ha sido la peor peste, que no existen muertes más atroces que las producidas por las religiones. Entonces nos han hecho acomplejar, nos han dicho que la Edad Media fue un retroceso. Edad Media entendemos entre el siglo IV y siglo XV, el periodo de la historia del siglo IV al siglo XV, que llaman Edad Media u oscurantismo, que finalmente terminó con el Renacimiento, que el Renacimiento fue nuevamente salir a la luz, volver a utilizar la razón. Lo que hemos hecho en la clase pasada es quitar ese mito y decirles, no señores, en la Edad Media surgieron las bases de todo lo que hoy consideramos cultura, de todo lo que hoy consideramos ciencia, de todo lo que hoy consideramos fundamental en nuestra sociedad occidental y cristiana. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? No hay por qué acomplejarnos. Después de este complejo, empezamos a ver los aportes de la iglesia a la civilización. Acá quiero decir una cosa muy importante, muchachos. Miren, la fe no es solamente una realidad personal e individual e íntima. No, la fe tiene una dimensión social. Nosotros no creemos que creer para nosotros sea simplemente rezar en nuestra habitación unos Padre Nuestros, unas Ave Marías y comenzar a comportarme bien yo. No, el Señor dijo, vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, debajo de la mesita. No, se prende para ponerla encima para que alumbre a muchas personas. El cristiano siempre ha tenido la concepción de que debe irradiar la luz de Cristo a su realidad, de que debe traslucir a ese Dios en el que cree en su vida ordinaria. Por consiguiente, el cristianismo siempre comprendió que no solamente debía evangelizar, sino que debía transformar la cultura. ¿Qué es la cultura? Finalmente la cultura es el cultivo de las sociedades, lo que producen los pueblos. La cultura es ese conglomerado de pensamientos, ideas, realidades, lengua, arte, que van confeccionando un modo de ser de una sociedad, ¿cierto? Las culturas, por supuesto, van cambiando a lo largo de la historia, porque son cuestiones que elabora el hombre, no así la naturaleza. No así la naturaleza es una cosa inmutable. O sea, tú eres hombre aquí y en Pekín, tú eres mujer aquí y en Pekín. Luego hay un elemento cultural, esto es lo que la ideología de género no ha terminado de entender, hay un elemento cultural que evidentemente condiciona ciertas actitudes. Aquí las mujeres usan cabello largo, en otra cultura se rapan, en otra cultura usan aros en el cuello, en otra cultura se ponen unos trajes largos, aquí utilizan blue jeans. Eso son cuestiones culturales, pero no es que aquí la mujer tenga cromosomas XX y allí las mujeres tengan cromosomas XY. No. La realidad biológica, la realidad cromosomática permanece, persiste. Aquí la mujer es mujer genéticamente, biológicamente y allí también. Luego hay unas cuestiones culturales que cambian. La cultura sí cambia un poco. ¿Qué dice la ideología de género? Dice, el hombre es hombre en cuanto a que la cultura le dice que es hombre. La mujer es mujer en cuanto a que la cultura le dice que es mujer. O sea, desconocen la base biológica y de alguna manera superponen la base cultural. Nosotros decimos no, la base biológica es determinante en el ser humano, es determinante. Y luego la base cultural es condicionante, o sea, hay unos elementos que van mejorando o empeorando de acuerdo a la cultura, pero la base biológica no se puede desconocer, ¿ok? La iglesia siempre entendió que tiene que evangelizar la cultura, porque si se logra evangelizar la cultura, entonces se logra crear algo que se conoce como cristiandad. Es decir, hay un modus operandi, hay una forma mente, es una manera de pensar que gira en torno a los principios de la fe.
Ya no es una persona simplemente que predica, sino que más o menos vivimos en una sociedad que apunta hacia lo mismo. Eso es lo que siempre ha considerado la Iglesia y por eso la Iglesia Católica construyó finalmente lo que se conoce como la cultura occidental. Eso es muy importante que lo entiendan, porque la cultura genuinamente occidental reposa en tres pilares. Reposa en tres pilares. Reposa en la fe judeocristiana, la fe y la moral judeocristiana. Es el compuesto de la cultura occidental. Esto que estoy diciendo no me lo inventé yo, esto lo dice el Papa Benedicto XVI. ¿Ok? La cultura occidental reposa en tres pilares. La fe y la moral judeocristiana, fe y moral judeocristiana, filosofía griega y derecho romano. Y derecho romano. Fe y moral judeocristiana, filosofía griega y derecho romano. O sea, el Papa dice que lo que conocimos como cultura occidental, que es la cultura más hermosa, civilizada, la cultura de la ciencia, la cultura de los derechos humanos, la cultura de los grandes desarrollos, es la cultura que se produjo, atentos a esto, por el encuentro entre, escúchenme bien, el encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma. Eso es el producto de la cultura de ese encuentro. Jerusalén, Atenas y Roma. Jerusalén, fe y moral judeocristiana. Atenas, filosofía griega. Y Roma, derecho romano. Derecho romano. Eso es lo que el marxismo ha querido destruir. Han querido socavar los fundamentos mismos de Occidente. Por eso los papas han insistido tanto en las raíces cristianas de la cultura occidental. Porque en el momento en que se desconocen las raíces cristianas de la cultura occidental, en ese momento Occidente empieza a deteriorarse. ¿Y qué ha pasado con las civilizaciones? Difícilmente una civilización ha sido asesinada. Las civilizaciones normalmente mueren por suicidio. ¿Ok? Normalmente las civilizaciones se suicidan. Las civilizaciones se matan a sí mismas y eso es lo que está pasando. Estamos viendo un deterioro de la civilización occidental, un deterioro tal que en Oriente, la civilización oriental mira con desdén, mira con un cierto desprecio a la civilización occidental tan fascinada e idólatra de las realidades físicas, del dinero, del placer, tan hedonista, tan vanidosa, tan idólatra. Y hoy, por ejemplo, los cristianos de Oriente, los cristianos de estos lugares, así Mosul, de Irán, Irak, son cristianos que dicen, a nosotros nos están matando, pero nos matan nuestro cuerpo. Y los cristianos de Occidente tienen pesar porque nos toca caminar un día para venir a misa, pero en realidad somos nosotros los que tenemos pesar de ellos, porque tienen la iglesia a media cuadra y no quieren ir a misa. A nosotros matan nuestro cuerpo, pero es que ustedes, cristianos de Occidente, tienen muerta el alma. La lástima es nuestra, dicen los cristianos de Oriente. Vean, por favor, en YouTube, busquen testimonio de el obispo de Mosul. El obispo de Mosul, Mosul es nada más y nada menos Nínive. La Nínive bíblica es Mosul, no. Nínive. Mosul. Escuchen el testimonio de ese obispo y uno queda francamente impresionado. Entonces, ¿por qué digo esto? Señores, porque es importante preservar la cultura occidental. Y digo esto porque a la Iglesia no solo le ha importado lo religioso, la fe, no, la Iglesia ha promovido todo lo auténticamente humano, a diferencia de las sectas protestantes, que en su raíz tienen casi todas un espiritualismo radical. Es decir, para ellos solo la religión, solo la fe. Lo importante es esto, la fe, la religión, creer. Claro que eso está en la base de todo, pero la fe católica siempre ha entendido que esto es la base de todo auténtico desarrollo humano. De todo auténtico desarrollo humano. Por eso en la fe cristiana se han podido dar estos avances humanos tan significativos. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿cuáles han sido los aportes? Entonces empezamos hablando de los monjes, ¿se acuerdan? Especialmente hablamos de los benedictinos, de los cistercienses.
Y hablamos de los benedictinos y empezamos a decir la cantidad de cosas que le debemos a los benedictinos, ¿se acuerdan? Empezamos a decir que el queso, que el cruce racial entre reses, empezamos a decir que desarrollos hidráulicos, empezamos a decir que Don Periñón y que el champán, o sea, empezamos a ver que la cerveza, la fermentación de la cerveza, empezamos a ver bueno, una cantidad de cosas. Vimos también los cistercienses, los grandes desarrollos hidráulicos que generaron, el desarrollo y el invento de máquinas, en los hornos de fundición de hierro que fueron el preludio de lo que se llamó la revolución industrial. O sea, empezamos a ver cómo estos tíos, estos señores, estos cuates, para internacionalizar un poco el curso, cómo esta gente, señores, edificó lo que significó el desarrollo de la cultura occidental. Y no solo esto, empezamos a ver que los centros culturales de la Europa, que estaba deshecha hacia el siglo IV porque entraron los bárbaros y hacia el siglo IX porque entraron los vikingos, fueron dos invasiones que prácticamente acabaron Europa, lo único que mantenía la cohesión en Europa era la fe cristiana. Entonces la gente dice, el poder de la Iglesia Católica en la Europa medieval. ¿Cuál poder de la Iglesia Católica en la Europa medieval? Sencillamente Europa estaba desintegrada, había por acá unos reyesuelos, unos reyes bárbaros que se peleaban y se mataban entre sí, eran unas prácticas verdaderamente vandálicas, asquerosas, inhumanas, incultas, acababan con toda la cultura, y luego los católicos, que eran lo único que había, los papas, los obispos, evangelizaban a esta gente, y al evangelizar a esta gente se iban convirtiendo estos reinos, que los visigodos, que los astrogodos, han escuchado todo eso, ¿no? Y todas estas culturas empezaron a ser evangelizadas por la fe cristiana, y la fe cristiana entonces se convertían, y era gente con lengua tan distinta, y finalmente no obedecían a nadie más que al Papa, que era de alguna forma el representante de esa fe que tenían. Por consiguiente, todos fueron organizándose en torno al Papa, pero no porque la Iglesia lo quiso, porque el Papa lo quiso, sino simplemente porque en medio del desorden el Papa fue el único que unificó a una Europa dividida que se mataba entre sí. Eso fue lo que sucedió. Por eso finalmente la Iglesia terminó con tanto poder. Pero ¿saben qué? Esto más bien vino en desmedro, más bien vino en afectación para la fe. Porque no es que la Iglesia tenía el poder civil, sino que en muchas ocasiones era el poder civil el que tenía la Iglesia. Entonces en muchas ocasiones finalmente lo que sucedía era que los emperadores, los reyes, los señores feudales empezaron a manipular y empezaron a poner obispos, a quitar sacerdotes, empezaron a buscar títulos, entonces yo necesito un sacerdote acá. Y claro, hubo una época, sobre todo el siglo XII, que se llamó el siglo de hierro, un siglo tremendo para la Iglesia, que lo que había allí era sencillamente unos obispos, unos sacerdotes, unos clérigos inmorales. ¿Por qué? Porque es que escogían, a ver, tú tienes cara de cura, necesito que seas cura acá. Le nombraban cura, este ni sabía que era ser cura, a veces no sabía ni siquiera lo básico de la fe, y la Iglesia tuvo que padecer esto. ¿Qué hacían entonces los papas cuando veían esto, los buenos papas? Empezaban una reforma. ¿Qué hacían estos monjes? Ah, la reforma. Empezaban a reformar a partir de monasterios, se iban a monasterios a rezar, entonces empezaban nuevamente a convocar la santidad. La famosa reforma de Cluny fue un monasterio importantísimo que reformó todos los monasterios de entonces. O sea, la Iglesia siempre ha tenido esa lucha, pero siempre el Señor viene a renovar. Por eso la situación que tenemos ahora no es una situación que nos deba alarmar. O sea, todo lo que estamos viendo ahora de casos de pedofilia es una situación que nos debe doler, por supuesto, pero no nos debe alarmar en el sentido de que la Iglesia se va a destruir, esto se va a acabar. No, señores, hemos pasado por situaciones peores. Hemos pasado por papas nombrados de 12 años. Papas de 12 años que detrás tienen no sé cuánto lastre de asesinatos, que tienen hijos. O sea, hemos pasado cosas peores, con papas que tenían en castillos cercanos sus fiestas para sus orgías. Entonces, no se preocupen que lo que está pasando no es lo peor que le puede pasar a la Iglesia. Y lo que sucede atrás no es que nos tranquilice, sino que nos da la esperanza y la certeza de que el Señor siempre ha suscitado santos. Y en cada época de la historia, entonces, ha habido un San Benito que en medio de la destrucción de la cultura occidental resurge como el baluarte de la fe y que logra evangelizar nuevamente toda Europa. Después, allá del siglo XI y XII, precisamente época de hierro, siglo de hierro, surge nada más y nada menos que San Francisco de Asís, surge San Simón Stock, surge Santo Domingo de Guzmán. O sea, nuevamente Dios suscitando en medio de la crisis, en medio de la opulencia de los sacerdotes, de los papas, de los obispos, surge un monjecito caminando descalzo con un hábito raído que dice:
soy esposo de la dama pobreza. Y comienza a predicar y empieza a congregar gente a su alrededor y purifican la iglesia. Luego el protestantismo quería devorar la iglesia porque efectivamente había acabado de pasar la época de Alejandro VI, un papa Borgia regular, 3/4, más bien regular, 4/4. O sea, era horrible el tipo. Y surge el protestantismo y Dios suscita inmediatamente que la reforma de los carmelitas, entonces surgen los carmelitas descalzos con Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que la reforma inmediatamente de los agustinos recoletos que viven la estricta regla, que surgen los jesuitas que vienen a ser unos grandes genios que se van a enfrentar a toda esta dificultad. O sea, noten, Dios responde a cada época difícil de la historia con santidad, con santidad. Siempre suceden dos cosas. Ante una crisis de la iglesia aparecen los herejes y los santos. Los herejes y los santos. En el siglo XII aparecen los herejes llamados los cátaros. Cátaros viene del griego, cátaros es una palabra griega que significa limpio, puro. De ahí procede el nombre Catalina. Catalina significa, o Catherine significa la limpia, la pura. Esta gente, los cátaros, pues se decían a sí mismos los puros, nosotros somos los limpios. No sé si les suena mucho a un grupo político que llaman los decentes. Los decentes, o sea, nosotros somos ambos, Caterina y Catalina, tienen la misma raíz de los de cátaros. Entonces, nosotros somos los limpios, los puros, el resto son pecadores, inmundos, malos, malvados. En cambio, surge Francisco de Asís que dice, yo no voy a juzgar a nadie, yo voy a dedicarme a vivir mi radical pobreza. Yo no vengo acá a condenar a nadie, yo vengo a decir que Cristo es mi prometido. Entonces ahí está San Francisco de Asís y está Santa Clara de Asís. O sea, siempre vienen con santidad. Lo mismo, en el siglo XVI viene una crisis de la iglesia nuevamente, el papado nuevamente contaminado del renacentismo, los papas más dedicados a obras de arte, los papas más dedicados a promover la cultura, los papas más dedicados a escuchar música, a cazar, más dedicados a conseguir dinero para construir grandes basílicas. Bueno, hoy heredamos todas estas grandes basílicas y nos parece una maravilla, pero entonces, claro, era una cosa medio escandalosa y surge Martín Lutero a criticar el hereje, pero surge también entonces los santos. Surge entonces ahí San Ignacio de Loyola con unos genios a decir, señores, es que podemos combinar cultura y fe y podemos combinar este desarrollo histórico del arte al lado de una profunda fe sencilla y humilde de ayuda a los más necesitados. Ven, siempre Dios va generando respuesta. Ante esta crisis que estamos viviendo en la iglesia, va a surgir lo mismo, va a surgir la gente que va a decir, ¿cuál iglesia católica, curas pedófilos, obispos encubridores? Nada, hagamos una nueva cosa, acabemos con esto. Van a surgir laicos que van a tratar de condenar, van a tratar de hacer una revolución y otros que van a hacer respuesta en santidad, que van a decir, Señor, claro que encuentro que esto es una cosa atroz y claro que tienen que pagar los que han hecho las atrocidades que han hecho, pero yo voy a dedicarme a purificar la iglesia desde la vida de virtud. No voy a descalificar a todos los sacerdotes porque sin ellos no tengo confesión, no tengo Eucaristía, sin ellos no tengo más sacerdotes, sin ellos no tengo bautismo, no tengo nada. Se me acaba la fuente de la gracia. Es como cerrar la llave a través de la cual la humanidad sedienta bebe del agua de la gracia. Entonces yo no me voy a dedicar a patear la llave. Yo lo que voy a hacer es empezar a ver cuáles puedo destaquear, cuáles llaves puedo desatorar y a ver cuáles más se pueden abrir. Porque lo que estamos viviendo ahora va a generar una crisis monumental en 10 años. O sea, nosotros todavía no percibimos la crisis. Pero en unos 10 años que más o menos los seminaristas de hoy se estén ordenando, en unos 10 años nos vamos a dar cuenta del descenso brutal de las vocaciones. O sea, los que están ya más o menos caminando, ahí siguen y se siguen ordenando. Pero el escándalo que está generando esto, claro, va a hacer que la gente no quiera ser sacerdote, que los muchachitos que tienen vocación digan, pues yo que me voy a hacer sacerdote, si hoy ser sacerdote es más o menos ser como un leproso, hoy ser sacerdote es más o menos ser un vándalo, hoy ser sacerdote es más o menos ser un pedófilo. O sea, eso es lo que se genera con todas estas noticias, que se detesta. O sea, el demonio se aprovecha de un hecho real para generar siempre una crisis mayúscula que termine atacando el corazón mismo de la iglesia que se encuentra en el clero. Por eso es tan delicado y por eso nosotros, sin desconocer la realidad que estamos viviendo, tenemos que seguir promoviendo buenos sacerdotes, defendiendo los buenos sacerdotes, defendiendo la autoridad moral de la inmensa mayoría que son virtuosos. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Nadie. Muy bien.
Vimos entonces también el Renacimiento carolingio. De Carlomagno, ¿se acuerdan? Vimos al famoso Carlomagno, vimos cómo este hombre, la liturgia que tenemos nosotros hoy es una liturgia gracias a que Carlomagno fue uno de los que se dedicó a organizar la liturgia, claro, con el Papa, ¿no? Porque cada cual hacía una liturgia como le daba la gana. Hoy tenemos una liturgia organizada producto de este Renacimiento carolingio. Vimos la famosa minúscula carolingia, ¿se acuerdan? De cómo los textos tenían letras tan dispares, organizaron una estructura organizada, pues valga la redundancia, de la letra, que las mayúsculas, que las minúsculas, que la separación de letras, que los signos de puntuación, en fin. Vimos también cómo más de 7.000 obras de los clásicos griegos y latinos fueron recuperados por ellos. O sea, hoy podemos leer toda esta filosofía griega y toda esta filosofía latina, hoy lo podemos leer gracias a que esta gente, con monjes benedictinos, con grandes hombres como Alcuino de York, ¿se acuerdan que habíamos mencionado a uno genial que manejaba muy bien el latín? Entonces vimos estos grandes desarrollos, Renacimiento carolingio. Después del Renacimiento carolingio, vimos el tema de las universidades. Y llegamos al tema de las universidades, dijimos que fue la Iglesia Católica la que desarrolló el sistema universitario. Esto es importante porque hoy es precisamente en las universidades donde se pierde la fe, sin saber que gracias a la Iglesia existen estas universidades. ¿Cuáles fueron las primeras 4 universidades? París, Bolonia, estas universidades dependían de la Iglesia, el Papa les daba cédula pontificia, el Papa era el que daba licencia docendi, es decir, era el Papa el que autorizaba, o los obispos los que autorizaban, este puede enseñar, este no puede enseñar. Recuerden que, contrario a lo que la gente piensa, los que se opusieron entonces fueron las autoridades civiles. Decían, no venga a ponerme iglesia acá, no venga a ponerme, perdón, universidad acá, nosotros somos los que tenemos que tener autoridad sobre los rectores de las universidades, sobre los docentes. La Iglesia dijo, no, tienen que darle independencia para que pueda haber desarrollo. Pero, ¿de dónde procede esto? Procede, o sea, ¿por qué se dieron las universidades? Por algo que se llamó la escolástica. Autores como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, son dominicos los dos, entre otros, fueron los que desarrollaron el sistema escolástico. ¿Qué era esto de la escolástica? La escolástica era un sistema filosófico y teológico que partía del hecho de que la fe y la razón no se oponen. Fe y razón no se oponen. Por eso se puede utilizar la razón con libertad, pero siempre con santidad. Es decir, no a mis caprichos. Con libertad sí, pero no porque me pareció, por mis pasiones, no. Con santidad, es decir, buscando efectivamente lo que Dios quiere. Porque la verdad de la razón no puede diferir de la verdad de la fe. Ambas son producto del mismo Dios. Bien, esto marcó el inicio de las universidades. Porque entonces si fe y razón no se oponen, no está mal que yo empiece a desarrollar el pensamiento. Y no está mal que se empiece a investigar, y no está mal que se empiece a entender la creación, y no está mal que se nombre personas especializadas en diferentes áreas. Entonces estos profesores empezaron a reunirse bajo este esquema y empezaron a formar las universidades. Universitas Studiorum se llamaban, ¿se acuerdan? O sea, las primeras universidades era el conglomerado de muchos sabios y santos, casi todos, profesores, que querían buscar la verdad y que entendían que el conocimiento de lo humano me debe llevar al conocimiento de lo divino. Eso es lo bonito. Conocimiento de lo humano me debe llevar al conocimiento de lo divino.
¿En qué consistía el método escolástico? Se lo voy a decir rápidamente para que sepan pues en qué consiste esto. Primero se planteaba una cuestión. A ver, la obra escolástica más conocida se llama la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿En qué consistía? Se planteaba una cuestión. Si Dios existe, por ejemplo, era la cuestión. Y precisamente son las primeras cuestiones que empieza a desarrollar Santo Tomás de Aquino. Se exponen los argumentos contrarios. Entonces, decía, si Dios existe. Después, razones por las que parece que Dios no existe. Ta. Después se ofrece la opinión del propio autor. Entonces se decía, pero en cambio la verdad es que Dios sí existe. Y después se dan las respuestas a las objeciones, se llama el sed contra. Entonces, si Dios existe, la cuestión, razones por las que parece que Dios no existe, Después, pero Dios existe. Y después, razones por las cuales Dios existe. Y se empezaba a responder una por una las objeciones. Entonces, lo que teníamos ahí eran unos tesos, una gente formadísima, una gente de un conocimiento elaboradísimo que era capaz de responder prácticamente a cualquier cuestión. Eran unos tremendos, argumentados, soportados, sabios argumentadores de la verdad. Eran unos expertos para debatir. Unos expertos para debatir. Esto fue lo que produjo el crecimiento del conocimiento y fue lo que dio origen finalmente a las universidades que después se terminaron desvirtuando. ¿Quién como Dios? Ahora vamos a ver, dentro de estos aportes de la Iglesia a la civilización, la Iglesia y la ciencia. Vamos a ver. Hablábamos del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 21, que dice que Dios ordenó todas las cosas por su medida, su número y su peso. ¿Se acuerdan? Por eso podemos estudiar la creación. Y mencionábamos al padre Stanley Jackie, que es doctor en física y teología, está galardonado como un historiador de la ciencia, es un tremendo, que decía que en todas las otras culturas la ciencia nació muerta. O sea, que en realidad el desarrollo de la ciencia se dio gracias a que la Iglesia Católica y la fe cristiana había desacralizado la creación y por eso se podía estudiar. En otras culturas no. En otras culturas, pero hay desarrollos científicos, muchos menores, supremamente aislados y más bien contrarios a su fe. Digamos, estos grandes Averroes, Habermas, Avicena, esos grandes, por ejemplo, musulmanes que lograron desarrollos tan importantes en el área de la geometría, en el área de la filosofía, son excepciones, más bien contrarios a lo que su fe les decía, más bien un poco heterodoxos de su fe. En cambio, los grandes desarrollos científicos en el cristianismo se daban apoyados por la fe, apoyados por los papas, apoyados por la creencia que tenían. Entonces vamos a ver, voy a mencionar rápidamente algunas cosas importantes de los desarrollos científicos que se le deben a la Iglesia. Se llama La ciencia salió muerta. Stanley Jackie, doctor en física y teología, historiador de la ciencia. Y su medida. Entonces vamos a empezar a mencionar cosas, por ejemplo, importantes. Cosas importantes. Nombres importantes. Jean Bourdieu. Católico, todos estos son católicos. Profesor de la Universidad de París. Establece los presupuestos para la primera ley de Newton. Estamos hablando de que en las leyes de Newton reposa todavía la física actual, la física clásica. Señores, estamos hablando de que Newton se basa en los presupuestos que
profesor de la Universidad de París, estableció. Roger Bacon, franciscano. Padre del método científico. Decía, nada puede conocerse con certidumbre, o sea, con certeza, sin experimentación. Un argumento puede demostrar su validez teórica, mas no proporciona la certeza necesaria para eliminar todas las dudas. Tampoco reposará la mente en la clara visión de la verdad, a menos que se abra camino a través de la experiencia. Otra vez, método científico. ¿Se acuerdan que es lo experimental basado en unos principios? Se tiene que palpar, medir, se tiene que estudiar y tiene que tener repetibilidad. O sea, esto que estudiamos acá, entonces yo puedo volverlo a estudiar en otras partes. Antes no, antes era solo ideas. Pues este franciscano dice, no señor, se tiene que probar las cosas experimentalmente. ¿Quién como Dios? San Alberto Magno. En sus desarrollos también podríamos decir que es uno de los padres del método científico. Decía, el objetivo de la ciencia natural no consiste simplemente en aceptar lo que otros afirman, es decir, lo que cuenta la gente, sino en investigar las causas que operan por sí mismas en la naturaleza. O sea, otra vez, a uno esto le parece muy lógico hoy. Señores, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIII. Es una cosa revolucionaria para la época, alguien que estuviera diciendo que no solamente la idea, sino que la experimentación, que era necesario contrastar con la realidad, esto sentaba las bases de lo que más adelante Descartes, o Descartes que llamamos nosotros, desarrollaría como método científico, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 siglos antes, ya los católicos estaban poniendo estas bases. Otro, el padre Nicolás Steno. Nicolaus. Sacerdote católico, es el padre de la geología. El padre de la geología. Estamos hablando de este siglo XVII, ¿no? También de la estratigrafía, es el estudio de los estratos del suelo. El padre Athanasius Kircher. Esos son sacerdotes, ¿no? Athanasius Kircher. Es nada más y nada menos el padre de la egiptología. Padre de la egiptología. O sea, fue el primero que estudió la egiptología de manera orgánica, estructurada. El primero que se dedicó a conocer qué significaba todos estos jeroglíficos, qué significaban las pirámides, qué significaba todo esto, los dioses. Era un científico, o sea, sin creer en esto, simplemente un estudio de la historia y de la realidad. ¿Quién como Dios? El padre Giovanni Riccioli. Fue el primero que midió el índice de la aceleración de un cuerpo en caída libre. Índice de aceleración de un cuerpo en caída libre. Si yo hubiera sabido esto, hubiera estudiado con tanto amor física.
Si hubiera sabido que detrás de todos esos, de esas fórmulas tan complejas, había sacerdotes, me hubiera encantado, lo hubiera hecho con tanto amor, porque claro, uno estudia, cuando estudia física, uno hasta en décimo está estudiando la aceleración en caída libre, la aceleración de un cuerpo y la trayectoria que sigue un cuerpo en caída libre, y que la resistencia del aire, que el peso y que la gravedad, pues todo esto, el primero que lo hizo, un sacerdote, por supuesto italiano. ¿Quién como Dios? 17. Señores, el sacerdote Roger Boskovic. Boskovic descubrió la moderna teoría atómica. ¿Cómo la ven? O sea, si yo hubiera entendido eso también cuando estudié que el protón, que el neutrón, que el núcleo, que no sé qué, lo hubiera estudiado con un amor. Si hubiera sabido que detrás había sacerdotes detrás de todo esto. O sea, ¿a ustedes no les parece increíble que no solo todo lo que tiene que ver con la vida diaria tiene mucho que ver con los sacerdotes, con los monjes, sino lo que hemos estudiado tiene mucho que ver con la iglesia? O sea, ¿cómo alguien puede creer que la iglesia era un oscurantista, la iglesia prohíbe el progreso, la iglesia se cerró a la realidad científica, cuando vemos que por todas partes, en todas las áreas, que del estudio de la Tierra, que del estudio, ahora vamos a ver los jesuitas en todo lo que tiene que ver con astronomía? Se llama la ciencia de los jesuitas, y ahora les voy a explicar por qué. Pero que del estudio de los átomos, o sea, una cantidad de cosas, que de la aceleración de las partículas. Por Dios, todo esto tiene que ver con gente de fe. Cómo en un contexto medieval, oscurantista, y en una iglesia retrógrada que prohíbe el avance científico, se va a dar todo esto. Y por otra parte dicen, la iglesia tenía todo el poder. Ok, es una contradicción. A ver, si la iglesia es retrógrada, oscurantista y tiene todo el poder y se dan todos estos avances científicos, explícame una cosa. ¿Por qué si estos avances científicos se dan contra la iglesia, que es tan poderosa, por qué efectivamente en la historia nosotros podemos comprobarlos como realidades históricas? O sea, todo esto no es invento, todo esto ustedes lo pueden buscar. Yo de cada autor me metí a buscar, a ver si, para confirmar, porque todo esto, claro, estaba en ese libro que les dije, cómo la iglesia construyó la civilización occidental, y yo cada nombre me veía, a ver, lo buscaba, y claro, ahí aparecía, y aparecía la descripción tal cual aparecía en el libro, incluso con muchos más elementos. Entonces, ¿cómo es que en una iglesia retrógrada, poderosa, surge esto? No, ahí hay una contradicción. O no era ni retrógrada, o no era tan poderosa, o ¿cómo así? No, la verdad es que la iglesia propició todo este conocimiento científico. Querida. Sí, claro. Ah, estos, sí. Franciscano, sacerdote. Este yo creo que no era profesor. Este, por supuesto, no era, es un estudioso de la historia de la ciencia. Pero acá estamos hablando de grandes científicos. Estamos hablando no de personas que más o menos hicieron cosas importantes. A ver, ustedes dirán, Wilson, pero ¿para qué me muestras todo esto? Para que ustedes siempre queden con el sabor en su corazón de que la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Claro que sí, ahora vamos a ver. Miren esto. A partir del siglo XVI y el surgimiento de los jesuitas, vamos a hacer un capítulo completo de los jesuitas. Estamos todavía en la iglesia y la ciencia, vamos a ver a los jesuitas. Empezó todavía un desarrollo científico más elaborado, porque los jesuitas en su época fueron los grandes genios santos. Genios santos. Eran virtuosísimos, pero además eran unos genios. Expertos en astronomía, expertos en sismología,
Ustedes saben que los cráteres lunares llevan el nombre de quien los descubre, ¿cierto? Señores, más de 35 cráteres lunares llevan el nombre de jesuitas, para que se hagan una idea. Para que ustedes se hagan una idea de lo que significó. La Iglesia Católica Romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante 6 siglos, desde la recuperación de los conocimientos antiguos en el transcurso de la Edad Media hasta la Ilustración, que ninguna otra institución y probablemente más que el resto en su conjunto. Un famoso profesor de la Universidad de California dice esto. Estamos diciendo que reconocen científicamente que no existe institución en el mundo que más haya ayudado a la astronomía. Y el tema es el siguiente, que resulta que las catedrales de Bolonia, Florencia, París y Roma, que se diseñaron entre los siglos XVII y XVIII, servían como observatorios solares. O sea, en esa época no habían observatorios como los que tenemos ahora, pero esas catedrales servían de observatorios. Eran los observatorios más importantes. Las catedrales además tenían unos orificios, uno entraba a la catedral y había unos orificios altos que permitían determinar el trayecto del sol. Claro, entraba el rayo de luz y podían determinar con medidas exactas dentro de la catedral. O sea, la catedral era además para dar culto, significaba además un campus científico. Entonces iban determinando, iban haciendo trazos, iban determinando dentro de la misma catedral el recorrido perdón, que tenía el Sol, y con esto iban determinando los ciclos astronómicos. ¿Me comprenden esto? O sea, la Iglesia, no solamente que los jesuitas fueron muy importantes, sino que además la Iglesia proporcionó sus instalaciones, digamos, sus catedrales para este propósito. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Miren esto, de los jesuitas. Habían contribuido al perfeccionamiento del reloj de péndulo, de los pantógrafos, del barómetro, de los telescopios reflectores y microscopios, en campos científicos tan diversos como el magnetismo, la óptica y la electricidad. Fueron en algunos casos los primeros en observar las bandas de colores sobre la superficie de Júpiter, la nebulosa de Andrómeda, los anillos de Saturno. Mejor dicho, cuando uno estudia ahí como en octavo el tema del sistema solar y empieza uno a ver los anillos de Júpiter, ahí detrás hay un jesuita. Empieza que las lunas de no sé qué, ahí hay un jesuita detrás. Teorizaron sobre la circulación de la sangre, sobre la posibilidad de volar y sobre la influencia de la luna en mareas y sobre la naturaleza ondulante de la luz. Cuando Galileo Galilei, ante el tribunal de la Inquisición de Roma, decía como argumento para demostrar el sistema copernicano, recuerden que antes existía el sistema ptolomeico, que era un sistema geocéntrico, la Tierra era el centro, todo el cosmos gira alrededor de la Tierra, sistema ptolomeico. Después Copérnico dijo, no, la Tierra no es el centro, el Sol es el centro, y luego todo gira el universo en torno al Sol. También se equivocó, porque tampoco es cierto que el universo gira en torno al Sol, es cierto que la Tierra gira en torno al Sol, pero a su vez la galaxia, el sistema solar nuestro gira en torno al centro de la galaxia. Copérnico y Galileo decían que el Sol era inmóvil, también se equivocó. Pero entonces cuando le dijeron a Galileo Galilei, y acá voy a aprovechar para hablar del caso Galileo, que es uno de los casos por los que más atacan a la iglesia, como retrógrada, como una iglesia que no dejó el avance científico. A ver, miren, Galileo era un tipo de un carácter espantoso, Era soberbio, prepotente, era burlón. Entonces, Galileo se fue ganando muchos enemigos a lo largo de toda su vida.
Sin embargo, era un buen católico, más o menos, digamos, tenía fe. 2 de sus hijas terminaron monjas. Él pidió que las admitieran de 12 y 14 años por encima de lo que las leyes eclesiásticas pedían entonces. Movió influencias porque era muy amigo de papas, obispos y sacerdotes. Muy amigo, muy amigo. Por eso cuando pintan ese Galileo víctima de una iglesia que le odiaba, es una absoluta atrocidad y una manipulación histórica aterradora. Cuando alguien dice que cuando quemaron a Galileo y cuando torturaron a Galileo, uno no sabe si la persona que dice eso es un profundo ignorante o un despiadado malvado, malintencionado. Porque si sabe que no fue así y lo dice, es un malintencionado. Y si no sabe que fue así y lo dice, es un ignorante. Resulta que Galileo ni fue quemado, ni fue torturado. El tipo terminó su vida campante, sin ningún problema, andando por donde quería, porque primero, durante 9 años, se le pidió una casa por cárcel, que primero le prestaron un palacio del arzobispo de Siena, un obispo muy querido de él, muy amigo, con unos jardines preciosísimos, y después se fue a vivir él a su propia villa, una mansión preciosísima. Al final, lo único que le dijeron es, durante la semana, rece los 7 salmos penitenciales, una vez cada día, y durante 3 años. Y al final, él lo siguió haciendo toda su vida, murió en su casa, feliz de la moña, o sea, sin ningún problema, podía seguir atendiendo gente en su casa, sus obras máximas de desarrollo científicos las escribió durante esa época. Lo único que le decía la iglesia a él era: señor Galileo Galilei, no afirme como una verdad científica que la Tierra gira en torno al Sol si no tiene argumentos científicos para demostrarlo. No tenía argumentos científicos para demostrarlo. Los que le decían a él, demuéstrelo, no solo era la iglesia, eran los científicos de entonces, eran las universidades de entonces las que cuestionaban lo que él decía. Le decían, usted siga diciendo como teoría, porque la iglesia no tiene problema en eso, una teoría, que el Sol es el centro y que todo gira en torno al Sol. A ver, ¿qué argumento tiene usted para demostrar eso? Galileo dijo, el argumento que tengo para demostrarlo es que la Tierra se mueve, ya que vemos que el mar tiene marea. Entonces, el movimiento de la Tierra genera la marea. Los jesuitas le dijeron, no, la marea se genera por la atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra. Y Galileo los insultó, les dijo brutos, imbéciles, no sé qué, pero los jesuitas tenían razón. O sea, Galileo Galilei no presentó un solo argumento, pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que Galileo, si se hubiera quedado ahí, simplemente diciendo es una teoría, solo 100 años después se demostró que lo que Galileo decía era cierto, 100 años después, o sea, no tenían cómo demostrarlo. Por eso la ciencia de entonces tenía razón en decir, preséntelo como una teoría, o si no, demuéstrelo, hermano. El problema mayor de Galileo fue tratar de justificar teológicamente esto. Él decía que cuando en la Biblia aparece que Josué detuvo el sol, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dice que Josué detuvo el sol. Entonces decía, eso lo puedo explicar yo con la teoría de Copérnico. O sea, empezó a meterse en temas bíblicos que no le competían. La iglesia dijo, no te metas en esto. Él retó, no le importó, me meto, se burló de los inquisidores. Entonces finalmente él termina retractándose. O sea, la Inquisición le dice, usted primero no tiene argumentos científicos y segundo, usted está metiéndose en un campo que no le compete, el campo teológico. Usted es un científico, no un teólogo. Hable desde el campo científico. Atentos, con muchos papas amigos, con inquisidores que estaban allí amigos, inquisidores como San Roberto Belarmino, que estaba dispuesto, si es que se demostraba la teoría de Copérnico, a decir, no hay problema, es que esto no atenta contra la Biblia. Finalmente entendemos que hay cosas en la Biblia que se describen como se ven. Claro, en la Biblia se dice que se detuvo el sol, pues finalmente el sol no se detiene, si es que la Tierra es la que se mueve, la que se debió haber detenido es la Tierra, ¿no? Entonces uno dice, la Biblia se equivocó. No, la Biblia describe las cosas como lo ven las personas. Nosotros también decimos todavía, a la salida del sol. Al ocaso del sol. Uno no dice, la salida del sol, uno dice, no. Al momento en que rotación y traslación de la Tierra generan el efecto visual de que el sol va saliendo, pero en realidad es la Tierra la que está rotando. Uno no dice eso. Uno habla normalmente diciendo, a la salida del sol. En Oriente sale el sol. Es una manera de hablar. La Biblia no es un libro que pretende explicar razones científicas, sino que pretende dar razones de fe, pero no atenta contra la realidad científica. El caso es que Galileo se metió en este tema. Hubo
inquisidores que lo apoyaban. La Inquisición era tremendamente bien elaborada, era muy estricta. El proceso inquisitorial era un proceso muy bien reportado, muy bien dateado, registrado todo. Y entonces, finalmente, Galileo Galilei, termina diciendo, ok, me retracto. Dice, la Tierra no se mueve, pero termina diciendo, eppur si muove, y sin embargo se mueve. O sea, la Tierra no se mueve, y sin embargo se mueve. Eso parece que es mentira. El famoso eppur si muove, es el famoso y sin embargo se mueve, es un mito. Las actas auténticas no registran que Galileo haya dicho eso, pero hoy, claro, los científicos toman eso como el triunfo de la ciencia de un Galileo reprimido por la Iglesia, que finalmente, aunque sea en tono bajo, dice la verdad. No. No tenía argumentos para demostrarlo. Si se puede acusar de algo a la Iglesia en ese momento es de no tener los elementos científicos suficientes para confirmar lo que Galileo estaba diciendo, pero es que no los tenía nadie. Nadie tenía eso. Ahora hay que decir, si Galileo hubiera estado entonces en la Alemania luterana, lo hubieran matado. En la Suiza calvinista, lo hubieran matado al instante. Porque eso sí, por ejemplo, Copérnico, ¿ustedes sabían que Copérnico era sacerdote católico polaco? Copérnico era sacerdote católico. Y Lutero habló contra Copérnico y dijo que ese es que está disvariando, que es como un demonio. O sea, entonces noten que la Iglesia no era la que se oponía a la ciencia. Simplemente la Iglesia exigía, por favor, denos argumentos sólidos y serios. ¿Quién como Dios? Muchachos, perdónenme si ustedes de pronto están perdidos y dicen, bueno, ¿y todos estos temas para qué? Créanme, todos estos temas les sirven. Todos estos temas les sirven. Si usted dice que es que no entiendo nada, Coperniqué, Galiqué. Gracias por decir, porque yo estaba aquí como medio. Tranquila, mija. Es natural que para muchos el tema sea absolutamente irrelevante, porque no está en medio de un mundo que se hable de esto, ¿no? Pero todos los que, por ejemplo, están en el mundo de la academia, a ver, ¿quiénes están estudiando acá todavía en la universidad? Levanten la mano. En el mundo de la academia todavía, que están estudiando, bien. En el colegio, ¿quiénes están en el colegio? Bien. ¿Quiénes tienen hijos que les van a hacer estas preguntas? O sea, van a llegar, cuando tu hijo llegue y diga, mamá, ¿por qué la Iglesia quemó a Galileo? Usted va a decir, vea, yo no sé mi hijo, pero Wilson le sabe decir. Y si eso le quedó, amén. Veas este videíto. El que quiera profundizar más puede leer el caso Galileo Galilei del libro Leyendas Negras de la Iglesia de Vittorio Messori. Perdónenme que lo elabore tanto, pero esto queda grabado. Entonces yo sí quisiera que las personas que han dudado tanto de la fe encuentren argumentos para creer y se den cuenta que las cosas no son como nos las cuentan. Amén. Leyendas Negras de la Iglesia de Vittorio. Ese sí lo había dicho la vez pasada. Vittorio Messori. ¿Quién como Dios? Señores, los jesuitas elaboraron mapas celestes del hemisferio sur, desarrollaron la lógica simbólica, controlaron las crecidas de varios ríos, introdujeron en las matemáticas italianas los signos menos y más. Y científicos tan influyentes como Fermat, Leibniz y Newton no fueron los únicos para quienes los jesuitas figuraban entre sus más valiosos corresponsales. Les pongo un caso, por ejemplo, que lo puse acá porque me impactó. Kepler, ¿saben ustedes que Kepler, han escuchado a Kepler, ¿no? Gran científico. Debe muchos de sus descubrimientos a sus amigos jesuitas. Como él mismo reconocía, miren lo que dice Kepler. Al muy reverendo padre Guldín, sacerdote de la Compañía de Jesús, hombre docto y venerable, además de mi querido patrocinador.
No creo que exista nadie con quien me resulte más grato discutir sobre cuestiones astronómicas. Grande fue mi alegría al recibir este obsequio de vuestra reverencia que me fue entregado por miembros de vuestra orden. Creo, por tanto, que debéis recibir el primer fruto literario de la dicha que este regalo, el telescopio, me ha producido. O sea, los descubrimientos que logró Kepler con el telescopio se los debe a un jesuita que le regaló este telescopio. Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de la compañía de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Concluyo con esto la clase de hoy. No se preocupen que esta es la parte más compleja del curso. Esto simplemente apréndaselo cada nombre para el examen con fechas. Concluyo con esto. El concepto del derecho internacional se le debe también a la Iglesia Católica. Surgió en España en el siglo XVI con un sacerdote católico llamado Francisco de Vitoria. Quienes estudien Derecho tienen que haber escuchado a Francisco de Vitoria o se la pasaron dormidos todo el semestre. Es el padre del derecho internacional. ¿Esto se da en qué contexto? Se da en el contexto del descubrimiento de América, en el contexto en que muchos estaban abusando de los indios, que no los sacerdotes, que no la iglesia, sino algunos conquistadores, y que no es como lo cuentan. Pero esto, gracias a un fraile exageradito, porque se ha demostrado que Fray Bartolomé de las Casas era bastante exagerado en lo que decía, pero gracias a las quejas de Fray Bartolomé de las Casas, que decían que los colonizadores españoles asesinaban brutalmente a la gente, no es como él lo cuenta, pero sí había algunos desmanes. Gracias a esto, en la España católica de entonces, del siglo de oro español, se desarrolló en estas universidades el derecho internacional. Pero además, el derecho en Occidente, el derecho en general, se debe también, en parte, al derecho canónico, Código de Derecho Canónico, Codex Iuris Canonici. El Código de Derecho Canónico es el primer corpus legal estructurado que existe en la historia. O sea, antes de las constituciones que tenemos, de los cuales derivan todos los códigos, el código laboral, el código penal, el código civil, el código no sé qué. Antes de todo eso está la Iglesia, que fue la primera que pensó en estructurar un derecho orgánico. Esto se debe a la Iglesia Católica también, señores, a través del Código de Derecho Canónico. Harold Berman dice que fue la Iglesia quien enseñó por primera vez al hombre occidental lo que es un sistema legal moderno. Fue la Iglesia quien enseñó qué costumbres, estatutos, casos y doctrinas se deben creer. Es decir, la Iglesia fue la primera que estructuró un código. Y finalmente, la misma Iglesia, que todo el mundo critica, fue la precursora de las ciencias económicas.
cuando uno habla de las ciencias económicas, entonces uno escucha a Adam Smith, y uno, pues, el padre de la economía actual, de la economía moderna. Pues miren, estudios antiguos atribuyen la creación de la economía moderna a Adam Smith, ¿no? Y otros teóricos de la economía del siglo XVIII. Investigaciones más recientes, sin embargo, dan la importancia del pensamiento económico de los últimos escolásticos, en particular de los teólogos católicos españoles del siglo XV y XVI. Algunos, como el gran economista Joseph Schumpeter, han llegado a calificar a estos pensadores católicos de fundadores de la moderna ciencia económica. Este nombre es muy importante. En resumen, usted habla de economía, detrás está la Iglesia Católica. Usted habla de derecho, detrás está la Iglesia Católica. Habla de derecho internacional, detrás está la Iglesia Católica. Habla de desarrollos científicos en todas las áreas, detrás está la Iglesia Católica. Se toma un champán, detrás está la Iglesia Católica. Una cerveza, detrás de la fermentación de la cerveza está la Iglesia Católica. Ve los grandes desarrollos hidráulicos, detrás está la Iglesia Católica. Miren su reloj, ¿qué hora es? El primer reloj de que se tiene historia surge en el siglo X por un papa, el Papa Silvestre II, y fue el primero que hizo un reloj en la historia. El primer reloj del que tenemos razón en la historia lo creó un papa, que era un genio. Entonces usted ve la hora, detrás está la Iglesia Católica. Silvestre II. Gerberto de Aurillac se llamaba. Era el hombre más sabio de la época, del siglo, el hombre más sabio del siglo, Silvestre II. Usted está tomando lechita, detrás está la Iglesia Católica, porque los monjes pensaron cómo hacer esos cruces. Usted está comiendo una carnita bien deliciosa, que el corte New York no sé qué, que el corte, detrás está la Iglesia Católica. Usted está comiéndose un delicioso salmón, los primeros criaderos del salmón, ahí estaban los monjes benedictinos, detrás está la Iglesia Católica. Desde las cosas más ordinarias hasta las cosas más elaboradas e importantes, detrás está la Iglesia Católica. ¿Puede alguien dudar que esta iglesia apoyó, desarrolló y estructuró la cultura occidental? Harold Berman dice que en los escolásticos del final de la Edad Media están los fundamentos de la actual ciencia económica, antes que Adam Smith del siglo XVIII. Perdón, sí, este es Joseph Schumpeter. Harold Berman fue el que dijo que detrás de los códigos actuales está un primer código estructurado que se llamó Código de Derecho Canónico. O sea, que el primer código que nosotros tenemos hoy estructurado es el Código de Derecho Canónico y es el primero de todos los códigos que existen. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Señores, estamos viendo cómo la Iglesia construyó la civilización de Occidente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.